No es ningún secreto que la mayoría de los comunistas de principios del siglo pasado empezaron su militancia en distintos partidos socialdemócratas de aquellos años. Lenin, Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, Stalin y muchos más militaron en los partidos socialdemócratas. No obstante, la socialdemocracia demostró su carácter pequeño burgués y traicionó a la clase trabajadora en la Primera Guerra Mundial. A partir de la guerra, la socialdemocracia se alejó de los postulados marxistas y revolucionarios y apostó por los postulados revisionistas y reformistas. A consecuencia de este viraje ideológico y político, no han sido pocos los comunistas que han criticado y combatido a la socialdemocracia, de modo que es importante hablar de las distintas traiciones que han cometido los socialdemócratas en la historia del movimiento obrero para darnos cuenta cuál es la esencia de clase de la socialdemocracia. Así que en este vídeo os hablaré acerca de estas traiciones. Pues vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, comenzamos. Después de la Primera Internacional, se crearon todo tipo de partidos obreros y socialistas que habían asimilado las tesis de Marx y Engels y se disponían a poner en práctica las ideas de estos. En verdad, la Primera Internacional, pese a desaparecer, cumplió con su labor histórica de difundir las ideas socialistas y constituir los primeros partidos socialistas que ayudaron a la clase trabajadora de distintos países a constar de la organización necesaria para mejorar su situación y transformar la realidad. Pero, a finales del siglo XIX, ante el paso del capitalismo a su fase superior, urgía constituir una nueva internacional que se encargara de unir y mancomunar las actividades de los socialistas. Para aquellos años existían distintos partidos socialdemócratas que se habían constituido en la mayoría de los países capitalistas del mundo y los futuros dirigentes comunistas como Lenin o Rosa Luxemburgo acabaron militando en estos partidos, ya que antes de las distintas traiciones que cometieron los socialdemócratas, en teoría funcionaban como la organización revolucionaria del proletariado. De la necesidad de unir los esfuerzos de los socialistas nació la Segunda Internacional, y Engels desempeñó un papel fundamental en la constitución de la nueva internacional que funcionaría en la nueva fase monopolista en la que estaba entrando el capitalismo. Ahora bien, la Segunda Internacional, que nació para cumplir con el objetivo de intercambiar las experiencias del movimiento obrero e impulsar su desarrollo en los distintos países, fue cambiando su ideario, por ende, su praxis, para abrazar posturas reformistas y revisionistas. Para entender el espíritu que acabó imperando dentro de la Segunda Internacional, se debe entender las condiciones geopolíticas en las que se gestaron ciertas ideas, porque el revisionismo imperante dentro de la Segunda Internacional fue el resultado lógico de dichas condiciones. Así lo explicó Stalin en su libro Fundamentos del Leninismo. Fue en ese periodo de desarrollo relativamente pacífico del capitalismo, el periodo de anteguerra, por decirlo así, en que las contradicciones catastróficas del imperialismo no habían llegado aún a revelarse en toda su evidencia, un periodo en que las huelgas económicas de los obreros y de los sindicatos se desenvolvían más o menos normalmente, en que se obtenían triunfos vertiginosos en la lucha electoral y en la actuación de las fracciones parlamentarias, en que las formas legales de lucha se ponían por las nubes y se creía matar al capitalismo con la legalidad. En una palabra, un periodo en el que los partidos de la Segunda Internacional iban echando grasa y no querían pensar seriamente en la revolución, en la dictadura del proletariado, en la educación revolucionaria de las masas. Lo que Stalin quería decir es que en la época de la Segunda Internacional el capitalismo estaba pasando a su fase imperialista, pero en ese periodo de transición, cuando las contradicciones del capitalismo no se manifestaron enteramente, el capitalismo se desarrollaba de una manera más o menos pacífica, entre comillas. Producto de esas condiciones políticas, sociales y económicas de la relativa paz capitalista, los socialistas abrazaron posturas oportunistas, conformistas y reformistas que de facto los llevaba a no apostar por la vía revolucionaria para la toma del poder, absolutizaban el economicismo y la lucha de clases quedaba en segundo plano para anteponer la conciliación o la igualación de las clases. Tras el fallecimiento de Engels, surgieron distintas posturas revisionistas y reformistas que degeneraron enormemente el espíritu socialista e internacionalista de la Segunda Internacional. El autor revisionista más importante que surgió por aquellos años fue Edward Bernstein, que está considerado como el padre del revisionismo. Bernstein realizó una revisión descarada de las ideas marxistas y despojó el carácter revolucionario del corpus teórico marxista, y lo peor de todo es que lo hizo en nombre del propio Marx.
Según Bernstein, los socialdemócratas debían esforzarse por realizar reformas institucionales dentro del marco capitalista para ir eliminando los aspectos más lesivos del capitalismo y acercar así el socialismo. Para él, la lucha de clases era inconcebible en los países donde existía la democracia burguesa y donde los políticos eran elegidos por la mayoría de la población. Bernstein sentó las bases teóricas del revisionismo y su práctica reformista, pero el francés Millerand fue quien apostó por poner en marcha el reformismo propugnado por Bernstein. Todas estas teorías segundo-internacionalistas impregnadas de reformismo no eran más que el fruto ideológico del conformismo que había imperado en el seno del movimiento obrero en la fase de transición del capitalismo premonopolista a la fase monopolista de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Este conformismo legalista y reformista influyó por demasiados años a los socialistas, que veían cómo se les abría las puertas del Parlamento y cómo podían participar en las distintas democracias burguesas de los países capitalistas. No obstante, con la elevación del capitalismo a su fase superior, o sea, al imperialismo, la práctica socialista debía cambiar y los partidos socialistas debían adoptar nuevas posturas para dar paso a los conocidos partidos de nuevo tipo que defendía Lenin. En la fase imperialista, los socialistas debían combinar la labor parlamentarista con el trabajo clandestino para desplegar una correcta campaña de agitación y propaganda. Las huelgas económicas, que habían sido la tónica general dentro del sindicalismo, debían conectarse con las huelgas políticas para crear una insurrección capaz de tomar el poder, y sobre todo, los partidos obreros debían ganar su independencia organizativa para no ser un mero apéndice de los partidos burgueses y pequeño burgueses. El cambio de los partidos socialdemócratas convencionales a partidos de nuevo tipo, es decir, a la vanguardia del proletariado, parecía no ser el objetivo que perseguían los socialdemócratas de la Segunda Internacional, y el rechazo de todas las misiones que debían cumplirse en la fase imperialista del capitalismo los apartó de las masas trabajadoras para acabar sumiendo a la Segunda Internacional en la bancarrota. Las ideas bernsteinianas de la Segunda Internacional calaron tanto entre los socialdemócratas que ese revisionismo y reformismo ha acompañado a la socialdemocracia desde principios del siglo pasado. Aunque la mayoría de los partidos socialdemócratas clásicos han cambiado, evolucionado y adaptado su discurso a los nuevos tiempos, la esencia segunda internacionalista sigue impregnando a estos vendeobreros. Bien, llegados a este punto del vídeo, me veo en la obligación de dividir el vídeo en distintas traiciones que cometieron los socialdemócratas dentro del movimiento obrero. La traición de la Segunda Internacional ante la Primera Guerra Mundial. Para 1907, los socialistas de todo el mundo pudieron ver cómo los imperialistas se estaban preparando para una guerra mundial para reconfigurar el mundo y disputar el control de los nuevos mercados. Las contradicciones interimperialistas se estaban consolidando, ya que por un lado, en 1882 se creó la Triple Alianza, que aglutinó al Imperio Alemán y al Austrohúngaro, y posteriormente se les uniría Italia. Por otro lado, Reino Unido, Francia y Rusia conformaron la Triple Entente. La creación de estos dos bandos imperialistas fue analizada en el 8º Congreso de la Segunda Internacional celebrado en Stuttgart y se aprobó la resolución en contra del creciente militarismo y la agudización del imperialismo en el mundo. Lenin expuso su famosa tesis antiimperialista, en el que decía que, en el caso de que la guerra sea desencadenada, los obreros de los distintos países deben procurar por todos los medios aprovechar la crisis económica y política provocada por la guerra para acelerar el hundimiento de la dominación capitalista de clase. En el Congreso de Copenhague de 1910 se aprobó la resolución con la que los socialistas se comprometían a exigir en los parlamentos la reducción del militarismo en los países capitalistas. En el Congreso Extraordinario de Basilea celebrado en 1912, Lenin expuso su idea de hacer guerra a la guerra, es decir, aprovechar la guerra interimperialista para convertirla en guerra civil revolucionaria que permitiría a los socialistas tomar el poder. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra Imperialista, comenzó en 1914 cuando las contradicciones interimperialistas llegaron a su grado más extremo, lo que confirmaba las tesis que Lenin había expuesto en su libro El imperialismo, la fase superior del capitalismo. Ante esta situación, los segundointernacionalistas no actuaron en concordancia con las resoluciones aprobadas
demócratas en los anteriores congresos, y dentro de los socialdemócratas imperaron dos actitudes. Por un lado, se encontraban los socialpatriotas, que lanzaron la consigna de defender la patria en mitad de la guerra imperialista. Esta tesis social chauvinista implicaba que los proletarios debían participar en una guerra imperialista destinada a reconfigurar el control de las potencias imperialistas en el mundo para proceder a un nuevo reparto de las colonias. La idea de mandar a los proletarios a morir en una guerra imperialista en aras de defender la patria, que no era otra cosa que la patria burguesa, era una traición a la clase obrera y el alineamiento de estos pseudosocialistas con los burgueses de sus propios países. Por otro lado, aparecieron los pacifistas, esto es, los socialdemócratas que predicaban abstractamente la paz y el no a la guerra sin proponer ningún solo plan para acabar con dicha guerra. La prédica abstracta de la paz también era una traición a la clase trabajadora porque los instaba a quedarse quietos y a no tomar el poder en sus países aprovechando la explosión de la guerra imperialista. Ambas concepciones fueron igual de nocivas y objetivamente alejaban al proletariado de su misión histórica, que era la toma del poder por la vía revolucionaria. Los comunistas como Lenin o Rosa Luxemburgo, que habían estado en distintos congresos de la Segunda Internacional, se llevaron las manos a la cabeza cuando los socialdemócratas alemanes, los socialistas británicos y los socialistas franceses votaron a favor de los créditos de guerra, posicionándose de facto con la burguesía y practicando una conciliación de clase bochornosa e inaceptable. Solamente los socialistas republicanos irlandeses, liderados por James Connolly, y los bolcheviques aprovecharon la guerra imperialista para tomar el poder. Los irlandeses fallaron y no pudieron tomar el poder para independizar Irlanda, pero los bolcheviques triunfaron en las dos revoluciones de 1917, lo que provocó la implantación del poder soviético, la dictadura del proletariado y la salida de Rusia de la guerra. La traición que cometieron los socialdemócratas de la Segunda Internacional los llevó, como dijo Lenin, a la bancarrota. Los socialdemócratas alemanes. Alemania fue la gran derrotada de la Primera Guerra Mundial, y esta derrota no pasó desapercibida entre las masas trabajadoras y populares del país. La proclamación de una república alemana se convirtió en una de las demandas más populares de los alemanes, y la Revolución de Noviembre de 1918 sirvió para forzar la abdicación del Kaiser Guillermo II. En este punto de la historia de Alemania se abría un nuevo periodo para los alemanes, y para responder a este nuevo periodo se abrían dos vías. 1. La proclamación de un Estado socialista en Alemania, y 2. La proclamación de una república democrático-burguesa y capitalista en Alemania. Los comunistas como Karl Liebknecht tenían claro que había que aprovechar el flujo revolucionario para proclamar la república socialista en Alemania y empezar a establecer el poder soviético por todo el país. De este modo, el marxista Karl Liebknecht proclamó la República Socialista Libre de Alemania, primero en el Zoológico de Berlín y posteriormente en el Castillo de Berlín. Sin embargo, los socialdemócratas hicieron lo mismo proclamando la República de Alemania. Fue el socialdemócrata germano Philipp Scheidemann quien salió a un balcón del Reichstag y proclamó la República Alemana. La organización de la contraproclamación de los socialdemócratas tenía la única intención de ahogar y esconder la proclamación de la República Socialista que habían hecho los comunistas. Dicho acto evidenció el posicionamiento de los miembros del Partido Socialdemócrata de Alemania, que no tenían ningún interés en proclamar una república socialista en Alemania y empezar una revolución proletaria destinada a erigir a la clase trabajadora como la clase dominante. Ellos prefirieron conformarse con una república democrático-burguesa que posteriormente acabaría convirtiéndose en la República de Weimar. Pero la labor contrarrevolucionaria desempeñada por la socialdemocracia alemana no es ninguna sorpresa, porque tras la traición que cometieron en 1914 votando a favor de los créditos de guerra, abandonaron toda postura revolucionaria para abrazar posturas reformistas y conformistas. Rosa Luxemburgo tenía mucha razón cuando dijo que, desde el 4 de agosto de 1914, la socialdemocracia alemana es un cadáver putrefacto. Los socialdemócratas trabajaron en dos sentidos. Por un lado, impidiendo que los comunistas organizaran una revolución proletaria en Alemania y, por otro lado, calmando a los sectores de la burguesía intentando conformar un pacto o un acuerdo para trabajar conjuntamente ante la derrota que habían sufrido en la guerra. La socialdemocracia se había alejado de las masas proletarias y estaba generando un enorme descontento en el país, por lo que no tardaron en aparecer los soviets a lo largo del país con la intención de organizar la revolución. Por ejemplo, en Sajonia, en Bremen, en Baviera y en Alsacia, los consejos obreros y de soldados ocuparon los principales edificios de las ciudades más importantes de los Länders y acabaron proclamando repúblicas soviéticas.
En Berlín, el poder soviético acabó organizando un levantamiento que pasaría a la historia como el levantamiento espartaquista. Si bien dicho levantamiento tiene el nombre espartaquista, estos no fueron quienes organizaron e iniciaron el levantamiento, pero no se opusieron y en cierta medida lo dirigieron. A raíz de la situación revolucionaria que se había extendido en Alemania en 1919, el gobierno socialdemócrata de Ebert acordó una alianza con el Comando Militar Supremo alemán y con las organizaciones paramilitares de tendencias derechistas y nacionalistas como los Freikorps para acabar con los intentos revolucionarios. La siguiente frase del ministro de Defensa Gustav Noske resume muy bien las intenciones del gobierno socialdemócrata. Alguien tiene que ser el perro de caza. De esta manera, el gobierno reprimió y asesinó a numerosos militantes socialistas, anarquistas y comunistas, entre los que se encontraban el propio Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, y, de esta manera, acabaron con los intentos revolucionarios, dejando en evidencia el carácter anticomunista, contrarrevolucionario y burgués de la socialdemocracia alemana. Pero las acciones contrarrevolucionarias de los socialdemócratas no terminaron con el aplastamiento de las repúblicas soviéticas germanas y el levantamiento espartaquista. En los primeros años de la década de los 20, la inestabilidad política seguía imperando en Alemania, y los comunistas de izquierda protagonizaron distintos actos para desatar una revolución proletaria en el país. Entre 1921 a 1923 se dieron dos sucesos sumamente importantes. En la acción de marzo de 1921, los comunistas de izquierdas de Alemania intentaron desembocar una revuelta armada aprovechando la huelga general. Sin embargo, la acción de marzo también fue aplastada por las fuerzas gubernamentales. En 1923 se dio la última intentona revolucionaria, que fue la insurrección de Hamburgo. Dicha insurrección fue liderada por el Partido Comunista de Alemania y su máximo mandatario Ernst Thälmann, y constaba del apoyo de la Comintern. Los comunistas y los huelguistas controlaron Hamburgo y algunas zonas del Ruhr, pero la llegada de las fuerzas gubernamentales y los Freikorps detuvo la intentona revolucionaria, acabando con la vida de numerosos militantes comunistas, y, en el caso de Ernst Thälmann, tuvo que pasarse a la clandestinidad para seguir con su militancia comunista. Los socialdemócratas gobernaron favoreciendo a la burguesía y sofocando todos los intentos revolucionarios de los huelguistas, comunistas y los comunistas de izquierdas. El carácter de clase de los socialdemócratas alemanes hizo que se enfocaran en los comunistas y los hicieran frente, cumpliendo con la labor contrarrevolucionaria. Los nazis también entraron en el juego político, haciendo sus distintas intentonas golpistas como el putsch de la cervecería de Múnich, que acabó con la detención de Hitler. Pero, objetivamente, la oposición anticomunista de la socialdemocracia hizo que los nazis crecieran y pudieran ir sentando las bases políticas y organizativas para acabar llegando al poder en 1933. Por esta misma razón, los comunistas alemanes acabaron denominando a los socialdemócratas como socialfascistas por allanar el terreno a los fascistas. La ineptitud de los socialdemócratas españoles. El caso de los socialdemócratas españoles en la Segunda República es otro caso que evidencia el trabajo que han hecho los socialdemócratas a lo largo de la historia actuando incorrecta o deshonestamente con la clase trabajadora. Antes de que se proclamara la Segunda República, los republicanos burgueses y pequeñoburgueses se reunieron en 1930 para celebrar el Pacto de San Sebastián y empezar con el periodo republicano en España, pero por los cauces democrático-burgueses. De entrada, el PSOE y el sindicato Unión General de Trabajadores, UGT, se unieron 2 meses más tarde al pacto y, pese a secundar la huelga general y la consiguiente insurrección militar para forzar la abdicación del rey Alfonso XIII, los socialdemócratas españoles no trabajaron para llevar dicho pacto a los términos socialistas y proletarios, sino que se pusieron a la zaga del mismo. El plan fue una auténtica chapuza. La insurrección se fijó para el 12 de diciembre de 1930, pero se acabó retrasando al 15 de diciembre. Sin embargo, los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández sublevaron la guarnición de Jaca el 12 de diciembre, siendo derrotados y fusilados el 14 de diciembre. Aún así, el movimiento republicano siguió adelante y el 15 de diciembre hubo huelga general, pero ni el PSOE ni UGT llamaron a la huelga general, evidenciando su postura vacilante y cobarde. Pese al desastre de diciembre de 1930, el 14 de abril de 1931 se acabó proclamando la Segunda República en España y el país entró en una nueva fase histórica. La Segunda República Española pasó por distintas fases que echan por tierra la falacia de los elementos más reaccionarios de la sociedad española de hoy, que afirman que la Segunda República
república era una república socialista. Tras el periodo del gobierno provisional, que fue presidido por Niceto Alcalá Zamora, los socialdemócratas y los republicanos de izquierdas encabezados por Manuel Azaña constituyeron el primer gobierno republicano amparado por la Constitución Republicana de 1931. El primer bienio, también conocido como el bienio azañista, se destacó por el reformismo practicado por el gobierno republicano en aras de solucionar los problemas más importantes que arrastraba España desde finales del siglo XIX. La cuestión agraria, la separación de la Iglesia y el Estado, la reforma militar y otras muchas cuestiones debían ser solucionadas para convertir a España en una república homóloga al resto de las repúblicas europeas y modernizar de una vez el país. La socialdemocracia no podía solucionar todos estos problemas si no era por la vía reformista. En este sentido, Azaña promulgó distintas reformas que parecían que podían arreglar las deficiencias que arrastraba España, pero que en realidad no sirvieron. La reforma agraria fue lenta e insuficiente, lo que provocó que los jornaleros ocuparan las tierras por ellos mismos y realizaran distintos actos de sabotaje, terminando con la represión del gobierno republicano, como fue la masacre de Casas Viejas. La separación de la Iglesia y el Estado se llevó a cabo partiendo de una tímida reforma que no incomodó lo más mínimo al poder eclesiástico, por lo que la Iglesia mantuvo su influencia sobre las masas y se convirtió en el catalizador del descontento de los elementos más atrasados y reaccionarios de la sociedad. La reforma militar de Azaña fue un auténtico chiste, y la mayoría de los militares golpistas siguieron en el ejército tras jurar fidelidad a la República. El mero acto simbólico de besar la bandera y jurar fidelidad a la República no les impidió que siguieran dentro del ejército complotando. El primer bienio republicano de España es el claro ejemplo de que la socialdemocracia es impotente a la hora de solucionar los problemas más importantes de un país. Como era de esperar, el descontento provocado por la socialdemocracia se tradujo en movilizaciones y manifestaciones por parte del pueblo trabajador, pero también se perpetró un intento de golpe de Estado conocido como la Sanjurjada. Todo esto hizo que en 1934, o sea, en el nuevo bienio, las derechas pasaran a gobernar la República, acelerando la fascistización de España. La incompetencia y la insuficiencia de las reformas socialdemócratas genera frustración entre las masas trabajadoras y acaba dando alas a la derecha y a los sectores más reaccionarios de la sociedad. Esta práctica ha sido una constante en la historia de la socialdemocracia. No fueron pocas las vacilaciones políticas cometidas por los socialdemócratas españoles en la Segunda República. Con la entrada de 3 políticos de la CEDA en el gobierno derechista, el PSOE llamó a la huelga insurreccional sin contar con una organización real y sin tener el apoyo de las fuerzas sindicales. En Asturias, la unión de las fuerzas izquierdistas hizo que resistieran por más tiempo, demostrando a todos los trabajadores del Estado la actitud revolucionaria del proletariado español. Pero tras el aplastamiento de la insurrección de Asturias, el PSOE no reivindicó el papel que jugaron sus militantes en la insurrección de Asturias y tampoco se responsabilizó de los hechos, y todo esto para mantenerse dentro de la legalidad política. En la guerra civil no abandonaron la falsa ilusión de que los países democrático-burgueses intervendrían en España para luchar contra el fascismo, y esa idea hizo que descuidaran la labor de alargar la guerra en España para coincidirla con la Segunda Guerra Mundial. El ejemplo de los socialdemócratas de la Segunda Internacional en la Primera Guerra Mundial, el caso de los socialdemócratas alemanes y el de los españoles en la Segunda República demuestra la vacilación política de estos políticos y su esencia de clase pequeño-burguesa y anticomunista. Aún así, la línea ideológica socialdemócrata que emanaba de las tesis berstenianas asimiladas por la mayoría de los partidos miembros de esta internacional eran, por decirlo de alguna manera, más progresistas que la línea ideológica de los socialdemócratas post-Segunda Guerra Mundial. En su origen, los socialdemócratas cayeron en el idealismo de pretender llegar al socialismo partiendo del trabajo reformista en el gobierno democrático burgués que pudiera eliminar los aspectos más lesivos del capitalismo, y recordad que todo esto lo hacían supuestamente en nombre del verdadero marxismo. Pero es que, en la segunda mitad del siglo pasado, la socialdemocracia abandonó enteramente las pocas ideas marxistas que pudieran tener para convertirse en un apéndice del capitalismo, o como dijo Lenin, la pata izquierda del capital. La primera ruptura oficial entre el comunismo y la socialdemocracia se hizo a raíz de la Primera Guerra Mundial y el triunfo de la Revolución de Octubre, como no. Pero la segunda ruptura que provocó el abandono de las ideas marxistas por parte de los socialdemócratas vino tras la Segunda Guerra Mundial. El abandono de las tesis marxistas por parte de la socialdemocracia vino con su acercamiento a las ideas de Keynes y la apuesta por el estado del bienestar. En vez de buscar la consecución de un estado socialista, los socialdemócratas asimilaron la idea
idea de conformar un Estado que garantizara la redistribución de la riqueza, servicios sociales y públicos accesibles a la ciudadanía, permisión de la propiedad privada y el sistema de representación electoral inherente a las democracias burguesas. Para solucionar los problemas que el modo de producción capitalista podía generar, los socialdemócratas defendían y defienden la apuesta por el intervencionismo estatal dentro del marco capitalista, pero esta nueva revisión no era otra cosa que la adaptación de los socialdemócratas a las condiciones geopolíticas que surgieron tras la Segunda Guerra Mundial. Los socialdemócratas no pensaban en alinearse con la URSS y con el bloque del Este, sino que pretendían seguir bajo el amparo de los Estados Unidos, y para ello debían abrazar posturas reformistas y pseudoprogresistas para no atentar contra los intereses de las clases adineradas. El Partido Socialdemócrata de Alemania fue el primer partido socialdemócrata que abandonó públicamente el marxismo para abrazar las posturas reformistas y keynesianas. Según ellos, todo esto se realizaba en aras de perseguir los ideales más justos que ha perseguido el socialismo a lo largo de su historia, como la justicia, la libertad, la solidaridad y la democracia. Ahora bien, las máximas perseguidas por los socialdemócratas no era más que una cortina de humo para erigirse como la alternativa menos mala de los partidos burgueses dentro del capitalismo, ya que la historia ha demostrado que nunca se han interesado por esos lemas y que, si lo han hecho defendiendo los intereses de la clase burguesa. Con el tiempo, la mayoría de los socialdemócratas siguieron la estela del Partido Socialdemócrata Alemán y apostaron firmemente por el estado del bienestar y el mantenimiento del capitalismo, pero con la condición de hacerlo más democrático para la mayoría de la sociedad. Es cierto que algunos socialdemócratas abrazaron estas posturas, pero siguieron describiéndose como marxistas. Aún así, este hecho tampoco era una diferencia trascendental, porque en la práctica eran lo mismo que sus colegas no marxistas. Pese a insistir que su apuesta por la democracia y el modo de producción capitalista no suponía el abandono de la consecución del socialismo, los socialdemócratas no pudieron tapar su entrada en la democracia burguesa y el acatamiento de todas las normas impuestas por la oligarquía financiera internacional. A estos políticos no les interesaba ni lo más mínimo cambiar las relaciones de producción, no querían superar el capitalismo, no estaban por la labor de defender los derechos e intereses primordiales de la clase trabajadora, persiguieron a los pocos comunistas revolucionarios que quedaban en los países capitalistas y cerraron filas con el gran capital. Para contentar a los trabajadores, apostaron por el estado del bienestar que garantizaría ciertos servicios sociales públicos que se han ido desmantelando con el paso del tiempo, han intervenido en la economía en aras de amortizar las contradicciones del capitalismo y han sembrado la falsa ilusión entre la gente de que el sistema de representación electoral permite a la ciudadanía participar en la vida política del país, depositando su voto y haciendo que el supuesto representante defienda los intereses de los trabajadores en el Parlamento, cuando después de más de 100 años hemos visto que los derechos no se consiguen o se perpetúan depositando un voto cada 4 años. Con el tiempo, a los socialdemócratas les surgieron otros competidores políticos que diferían en cuestiones ideológicas e históricas, pero que en la práctica tenían la intención de ser el sustituto perfecto y moderno a la socialdemocracia. A finales de los 70 y a principios de los 80, los elementos más revisionistas y reformistas del movimiento comunista europeo desarrollaron sus ideas anticomunistas para conformar el eurocomunismo. Los eurocomunistas competían con la socialdemocracia por el mismo nicho de mercado político, la clase trabajadora y la mal llamada clase media de la sociedad capitalista. Aunque su programa estuviera revestido con una vestimenta marxista y comunista humanitario y pacifista, el eurocomunismo no era más que la evolución lógica de los socialdemócratas que rompieron las tesis del marxismo, pero se negaban a abandonar el epíteto de marxista. En el nuevo milenio, el movimiento político que ha sustituido enteramente el eurocomunismo como el mayor competidor de la socialdemocracia dentro del marco político burgués y capitalista ha sido la New Left o la nueva izquierda. El surgimiento de esta nueva corriente ideológica es totalmente lógico, puesto que la aparición de la contracultura, el auge de las luchas parciales y todas las cuestiones posmodernas no podían ser defendidas enteramente por la socialdemocracia clásica debido a su todavía no adaptación a los nuevos tiempos, de modo que esta nueva izquierda se ha encargado de convertirse en la vanguardia de estas luchas parciales. Ahora bien, ni la socialdemocracia, ni el eurocomunismo, ni la New Left tienen interés por el socialismo y por las principales ideas marxistas. Mantienen el capitalismo, sustentan la democracia burguesa y con ellos en el poder se han llevado a cabo medidas sumamente antipopulares que no podrían haberse llevado a cabo con los derechistas en el gobierno. ¿Por qué digo esto? Pensarlo bien. En el nombre de miles de ismos, los gobiernos socialdemócratas y de la nueva izquierda
economía han precarizado la vida de millones de trabajadores en el mundo, pero no han sido vistas como medidas reaccionarias por parte de la población porque supuestamente se hacen para buscar mayor igualdad y democracia. La socialdemocracia y todas sus variantes han demostrado que son la pata izquierda del capital que sirve para que el conformismo, el legalismo y el oportunismo impere entre las masas trabajadoras. La mala praxis y la incompetencia de la socialdemocracia en el poder siempre deviene en frustración, y esa frustración, a falta de una verdadera vanguardia del proletariado, acaba siendo recogida por la derecha que llega finalmente al poder. La historia demuestra las históricas traiciones que han cometido los socialdemócratas en el movimiento obrero, por lo que espero que este vídeo ayude a la gente a caracterizar correctamente a los socialdemócratas clásicos y a los modernos, para no dejarse engañar por estos. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera un vídeo desmontando las principales tesis del eurocomunismo? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donar dinero y ayudar al canal, y seguirme en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, donde subo nuevo contenido a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!